En todas las otras materias, Recién vamos a dar segundos parciales, Liz, al menos yo. Sí, Liz, en la misma situación. Bueno, entonces nos cae bien acabar más rápido, ¿no? Sí, licenciada. Ya. Vamos a esperar que lleguen los que, a ver cuántos, creo que estamos casi todos. Sí, con esta última, con Erika, creo que estamos todos. A ver, voy a pasar lista rapidito para ver antes de comenzar, porque como vamos a hacer preguntas, no queremos que nadie se quede fuera. Acuña. Presente. Alarcón. Presente, licenciada. Buen día. Arteaga. Presente, lice. Avini. Presente, lice. Bustos. Presente, licenciada. Callejas. Presente. Carvajal. Presente, licenciada. Linares. Presente. Ordóñez. Presente, licenciada. Paredes. Presente, licenciada. Patón. Presente, licenciado Omar Patón. Buen día, Paxi. Presente. Buen día, Lice. Reyes. Presente, Lic. Buen día. Buen día. Rodríguez. Presente, licenciada. Soria. ¿Soria está? Parece que no. Sí, siempre entra más tarde. Soria. A ver, vamos a ver. Vargas. Muy bien, entonces solo nos faltó Soria, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar la clase de hoy, que la vamos a hacer más interactiva por el tema que hemos hecho en la investigación. ¿Qué es lo que nos interesa de esta clase y este reforzamiento del tema? Es que durante la práctica profesional, en el lugar donde se encuentren, en la actividad que estén realizando, es necesario siempre tener una foto, un estado del arte, una radiografía del momento en el que ustedes van a definir o van a establecer políticas, proyectos, medidas. ¿Por qué? Porque es importante que estos proyectos y estas medidas respondan a la realidad. Cuando veíamos las clases de planificación, decíamos que es necesario, básico y fundamental, que las políticas, que los planes y programas tengan el consentimiento y aceptación de las partes, que se adapten a los cambios y que otorguen estabilidad a las reglas. Entonces, para tener consentimiento de las partes, tiene que responder a su realidad. Para adaptarse a los cambios, tiene que corresponder a su realidad y, obviamente, para que se apliquen también. Entonces, en esa perspectiva, es importante considerar el diagnóstico. Ahora, el diagnóstico se hace de manera general, de diferentes formas. Y lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase es cómo se nos hace para nosotros importante poder precisar algunos elementos. Entonces, vamos a empezar con una definición general de diagnóstico. Y vamos a pedir a Acuña que nos dé una definición general de diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? En general. Bueno, un diagnóstico puede definirse como una actividad que se basa en la obtención rápida y eficiente de información. Es obtener información, ¿no? En este caso, ¿de quién vamos a obtener información, Alarcón? Bueno, licenciada, en el caso del tema que estábamos avanzando, puede ser de
de una provincia, un campo o del tema que estemos buscando. Ya, pero ¿y de quiénes serían? ¿Quiénes serían los actores? La sociedad, la comunidad, licenciada. Exacto, productores, ¿qué más? Arteaga, ¿qué tipo de actores? A mano alzada, ¿quiénes se imaginan? ¿A quiénes deberíamos encuestar? Pedir información. A los productores, como decía, así yo le entendía Ajá. al trago. A los productores, ¿a quién más a la podríamos comunidad. preguntarle? Ajá. ¿A quién más? ¿Quiénes están trabajando con la comunidad? A ver. Exactamente. O sea, necesitamos también una suerte de personas que conozcan el lugar, los temas, ¿no? Bien, cuando pensamos entonces en el diagnóstico, estamos pensando en recabar información. Esto es fundamental pensando en las características de la población. Bien, ¿para qué nos sirve recabar esta información, Avini? ¿Cuál sería el objetivo de recolectar la información? ¿Puedo responder? Sí. Adelante, Gabriel. Yo he visto y sobre el trabajo, ¿no? Para poder diseñar proyectos de desarrollo. Ajá, un elemento importante. Ajá. Bien, Licenciada, sí. también puede ser para obtener información sobre los recursos que hay dentro de la comunidad, sobre algunos problemas quizá que ellos están teniendo y para poder solucionar los mismos, ¿no? Exacto, o sea, podemos ir para implementar una política en general, hacer un proyecto o resolver un problema. Eso es importante. Bien, ¿qué sería entonces en esta perspectiva un diagnóstico rural rápido? Callejas. Bueno, un diagnóstico rural rápido a lo que he entendido es, bueno, se fundamenta en los saberes, las prácticas y la participación que tienen las comunidades, estas comunidades, y es una actividad que se realiza sobre el terreno o el sector con un equipo, y esto está enfocado en la obtención rápida y eficiente de información para saber sobre nuevos recursos en el campo. Ya, entonces la característica es que es rápido por necesidades de tiempo, etcétera, porque a veces cuando se va a hacer un diagnóstico, el tiempo es lo que apremia, ¿no? En términos de poder hacer la política, la planificación. ¿Qué sería la característica de uno participativo, Carvajal? De participativo, ¿cierto, no, licenciada? Sí, un diagnóstico participativo. ¿Qué es un diagnóstico participativo? Bueno, el diagnóstico rural participativo es llegar a conocer y analizar las situaciones del lugar que se va a diagnosticar. También en lo que yo he entendido es identificar los factores que limitan y favorecen para el desarrollo del sector agrícola, social y económico, y a la vez elaborar un plan estratégico donde se van a identificar los temas para la capacitación. ¿Por qué también es participativo? Porque se llega a apoyar a los miembros de un grupo social y también analizar y evaluar.
¿Alguien quiere complementar lo que es participativo? Lisa, ay, Perdón. Adelante. Exact- Exactamente, esa es la característica fundamental, que la gente va a identificar sus problemas, sus necesidades, y entonces se convierte en se incorpora la participación de los productores. ¿Cuál es lo fundamental ahí? Que ellos son actores, no son beneficiarios, son actores del proceso de desarrollo, de su proceso de desarrollo, de las medidas que se vayan a incorporar, en fin. Entonces, esto es importante porque nos permite identificar una suerte de posibilidades desde los productores. Y participan todos, dan su opinión y se construye en conjunto. Es interesante porque ellos son los que conocen sus problemas y son ellos los que buscan sus soluciones. Bien, ¿cuál sería el rol del equipo que va a campo, Linares, de los profesionales en este diagnóstico participativo? Aprender todo lo posible acerca de la vida de los comunarios, recabar toda la información actualizada, porque a veces los datos que ya existen, que se han hecho con anterioridad, con más cantidad de tiempo, por así decirlo, quizá a largo plazo, son datos que pueden ya no tener vigencia con exactitud para esta comunidad. Entonces, se busca información actualizada para poder aplicar otras medidas, aprender y recolectar información acerca de cómo ellos viven económicamente, socialmente, cómo se organizan. Muy bien. Ordóñez, ¿qué diría sobre ese rol? Licenciada. ¿Qué dice? ¿Qué más podríamos darle al rol del equipo que participa, que no es de la comunidad? Que al buscar la información tiene que ser lo más actual posible, por lo cual es interactivo, como decía la compañera. O sea, buscar la información más actual posible, porque esta sí puede ser anterior y no puede... Sí, dígame, licenciada. Perfecto. Un elemento fundamental es que el rol de los que hacen los diagnósticos son facilitadores. Facilitamos el proceso. No somos actores, no estamos dando las respuestas, sino que motivamos las respuestas, motivamos que se realice el trabajo, que los productores identifiquen la problemática, sistematizamos la información, pero no somos los actores. Nosotros recibimos esa información y en el proceso del diagnóstico rural rápido y en el participativo principalmente somos facilitadores. Facilitamos, eso es importante porque cuando ustedes estén haciendo alguna vez este tipo de diagnóstico, que es bastante interesante, van a tener que facilitar el proceso, motivar a que la gente responda, coordinar las reuniones, las sesiones, llevar materiales, en fin, que faciliten. Eso es importante y tiene que estar muy bien grabado en nuestro consciente de nuestro rol en un diagnóstico participativo. ¿Por qué facilitadores? Porque son ellos los que construyen. Nosotros somos los motivadores, entonces tenemos que motivar con preguntas, con metodologías. Si algo que sentimos que no está bien respondido, podemos utilizar otra metodología para contrastar, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el diagnóstico rural rápido y el diagnóstico participativo? ¿Quién puede dar la respuesta? Ordóñez, licenciada. Okay. A lo que yo estaba leyendo, en un libro que he encontrado, nos decía que las diferencias principalmente es
la interacción que tienen, ¿no? Porque el rápido, más que todo, hace una recolección rápida mediante recolección de datos ya pasados o quizá con encuestas rápidas, pero en cambio el participativo es el que tiene mucho más interacción con las personas, con los productores, incluso con las empresas mismas que contratan a los mismos productores para saber cuál es el tipo de proyecto de desarrollo que van a realizar en ese lugar. También otra más de las diferencias que también vi es sobre el tipo de herramientas, ¿no?, que utiliza cada uno. En el diagnóstico rural rápido utilizan menos herramientas que en el participativo, ya que el participativo, como mencionaba, es mucho más interactivo con la sociedad y la comunidad. Muy bien. Bien, una pregunta en relación a lo que es la planificación. ¿Sería posible utilizar las herramientas del diagnóstico participativo en la planificación? ¿Quién puede responder? Licenciada. Adelante. Bueno, yo creo que más que todo para el sector productivo al que nosotros nos estamos enfocando, sí es necesario llevar de la mano tanto la planificación como la participación, porque en clases anteriores, cuando hablábamos de política, decíamos que es necesario conocer el entorno para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, para poder planificar y evaluar un proceso de desarrollo, es necesario involucrar a las personas productoras, a las personas que viven del campo. ¿Qué opina Paredes? Yo creo que sí es muy certero el tema de poder utilizar la información recabada, ¿no?, gracias al diagnóstico participativo, más que todo por el tema de la interacción que se tiene, ¿no?, con la población, con las familias, con los dirigentes, el poder captar, ¿no?, esa información con respecto a sus necesidades. ¿Y el uso de las herramientas sirve o no sirve para planificar? Sí nos sirve el uso de las herramientas. En el caso de que se va a poder observar, ¿no?, el campo, en el aspecto social también, ver también los flujos económicos que se realizan, ¿no?, en esa población o en esa locación. Ya. ¿Cuál es la característica de las herramientas del diagnóstico participativo, Patón? Patón está trabajando, así que debe conectar lo que ha podido. Paxi, ¿cuáles serían las características de las herramientas del participativo? Hola. Hola, sí. Sí, generalmente el diagnóstico rural participativo se caracteriza porque, como ya lo decíamos anteriormente, interactúan las personas dentro de la comunidad que viven, y también por parte del investigador o del facilitador o de nosotros que queremos obtener la información, tenemos que recabar toda la información posible y tener también los objetivos claros sobre qué es lo que queremos investigar en ese lugar. Podemos acudir a un ejemplo que nos daba era acudir a las personas más ancianas de la comunidad, interactuar con ellos y obtener el mayor dato posible con relación a lo histórico. Y también podemos tener información, por ejemplo, del diagnóstico rural participativo, hacer un perfil. Por ejemplo, dentro de las herramientas que yo obtuve y que me ha parecido interesante ha sido hacer un diagnóstico transversal, describir todo respecto a ese lugar que en lo que nos encontramos, por ejemplo, las carreteras, los lugares o las casas comunales, la iglesia,
también si hay un cementerio, qué tipo de cultivos se produce en ese lugar, si hay más pastizales o hay más bosques o si hay vertientes de agua. Entonces pienso que las herramientas del DRP, conocido como del diagnóstico rural participativo, te da mayor detalle respecto al diagnóstico que tú quieres obtener de ese lugar. También da la oportunidad, ¿no?, a todos los miembros de la comunidad que viven en ese lugar y también participan en el diagnóstico, independientemente de solo saber leer o escribir de las personas, pero con la vivencia que ellos tienen día a día, te pueden dar todas las herramientas posibles para que tú obtengas la información que deseas de ese lugar. Rodríguez, gracias. ¿Todos tienen que saber leer y escribir? No, independientemente. Rodríguez. No, licenciada, no es necesario saber leer y escribir. En muchos casos, como somos los facilitadores nosotros, los que vamos a hacer este diagnóstico, en realidad nosotros podemos elaborar a partir de, ya sea en un diagnóstico rural rápido, a partir de las entrevistas, a partir de esas situaciones, o como es en el diagnóstico rural participativo, nosotros podemos elaborar el mapa de la comunidad, podemos consultar y elaborar, ¿no?, las fichas de la comunidad, consultar cómo se ha distribuido la tierra entre los miembros de la familia, todas esas situaciones, ¿no? Perfecto. Entonces, esto, además de ser participativo, no implica que la gente necesite saber leer, escribir, no implica un gasto adicional en términos de contratar un número importante de encuestadores, sino que se puede diseñar hasta en la tierra, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de sus ventajas. ¿Cuál sería una de sus desventajas? O que algunos pueden cuestionar. ¿Tiene alguna idea? El diagnóstico participativo es más cualitativo que cuantitativo. Es decir, hablamos más de calidad que de cantidad de datos, de números. Entonces, hay algunos especialistas que prefieren tener datos estadísticos en cantidad, en números, y estos son más cualitativos, que hablan de calidad, ¿no? Entonces, a veces es posible poder articular estos elementos, ¿no?, incorporando un instrumento adicional, pero lo importante aquí es lo participativo y obviamente a la profundidad que se vaya haciendo y el tiempo que se toma, podemos también llegar a tener una suerte de información de cantidad, ¿no?, cuantitativa. Bien, vamos a ver ahora lo que son las prácticas, algunos de los instrumentos. Entonces, veríamos a Alarcón, ¿cuál ha sido el instrumento que más le ha impactado o cuál es el que le gustaría utilizar? Uno solo, en el caso del diagnóstico participativo. Bueno, licenciada, una de las herramientas que me parece interesante es el historial de los recursos, ya que el historial de los recursos es una herramienta que nos permite identificar el cambio que ha venido sufriendo la comunidad en sus diferentes ámbitos, ya sea agua, suelo, bosque, ganadería y agricultura. Y también ¿cómo se lo hace? ¿Cuál es la forma de aplicarlo? La aplicación está haciendo una matriz y lo dividimos por periodos. Y ya sea en los años, y ahí vamos viendo qué es lo importante que ha pasado, digamos, en sus bosques, en la agricultura, en la ganadería, en el suelo, en el agua o en la tecnología. Y esta matriz se puede complementar con otros rubros como la flora, la fauna, los cultivos principales, la plaga en cultivo. Perfecto. Avini, ¿podría darnos el dato de algún otro instrumento o herramienta? ¿Me escucha? Sí, la escucho. Ya. Bueno, en este caso generalmente las herramientas del diagnóstico rural participativo son varios, ¿no? Yo en este caso destaco la distribución de la tierra, porque me pareció interesante, o sea, cómo se distribuye, ¿no?,
la partición de la tierra de acuerdo al uso que vayan dando en la comunidad. Por ejemplo, ¿cómo se aplica? Es también, como dijo el compañero, es como una matriz. Por ejemplo, ponen, ¿no?, el componente, el área de algún producto y el porcentaje que vayan a recolectar, ¿no? En por ejemplo, en el componente que vayan a poner puede ser agrícola o puede ser patio, pasto, bosque y así sucesivamente. Es de acuerdo al uso que le vayan dando en la comunidad acerca de la distribución de la tierra. Muy bien. Paredes, ¿cuál sería un instrumento que le parece interesante? Licenciada, uno de los instrumentos de los cuales me parecía más interesante era la telaraña de necesidades de todos los días, ¿no? Que esta es una gráfica que nos va a dar a conocer, ¿no?, las necesidades principales de una familia que interactúa dentro de esta comunidad, ¿no? Bajo esta gráfica se tiene una visión, ¿no?, de las prioridades que tiene cada familia, ¿no?, con respecto al día a día. También para poder observar, ¿no?, cuáles son los recursos que son más necesitados, ¿no?, por esta familia. También desde esta gráfica se va a poder ver soluciones, ¿no?, que puedan partir desde la familia. Eso es importante, ¿no ve? Entonces te sirve, perdón, no solo para identificar, sino que una vez identificado cuáles son las posibles soluciones que se van a otorgar. Sí. Carvajal, ¿cuál sería otra metodología, otra herramienta interesante? Bueno, también sería, bueno, interesante, yo lo he tomado como el calendario estacional, que tiene que ver con que son tres aspectos que se llega a conocer con lo que es el sector productivo, social y coyuntural, que se permite conocer en todo el año, que esto nos ayuda a ver las disponibilidades de pasto, el tipo de alimentación, el procesamiento, las enfermedades en el periodo de un año. Ok. Acuña, ¿cuál sería la que usted considera interesante? Bueno, a mí me ha llamado la atención uno que decía que es la matriz de enfermedades de los cultivos, en la cual se dibuja una planta con las enfermedades o plagas que pueden afectar a esta especie, así como los posibles enemigos naturales que se encuentran en el campo y los agrupamos en dos tipos, en los beneficiosos y las plagas, y de esta manera podemos ayudar a la comunidad a prevenir las plagas y enfermedades de sus cultivos. Gracias. Reyes. Lick, el tema de, por ejemplo, las principales enfermedades en no solamente en la ganadería, ¿no?, sino también en los comunarios, en las personas, ¿no? Pero, por ejemplo, las principales enfermedades en la ganadería, pues nos permite conocer qué tipos de enfermedades se presentan en las diferentes especies de ganado, ¿no?, de mayor y menor, que existen en la comunidad. Ahora, de acuerdo a eso también, se evalúa, ¿no? Estaba leyendo por ahí que se evalúa el tema de poder solucionar, pero los problemas, los que tienen mayor prioridad, ¿no? O sea, de acuerdo a prioridades, poder solucionar distintas adversidades, por así decirlo, porque hay bastantes, ¿no? Perfecto. Rodríguez. Licenciada, otra herramienta que es interesante es el transepto de la comunidad, en los cuales son los recorridos que van a hacer los facilitadores a la comunidad, tomando de referencia, ¿no?, las partes altas, las medias, las bajas, para identificar los recursos existentes, las potencialidades, las limitaciones de la tierra, ¿no?, los cuales se ve el suelo, la vegetación, el tamaño aproximado de parcela por familia, cuánto producción hay, de qué tipo. Esa sería una herramienta interesante, licenciada. Paxi.
Sí, dicen, uno de los temas una de las herramientas que me llama más la atención ha sido la distribución de las tierras por familias, que precisamente se utiliza mucho en el área rural de la parte occidental de nuestro país, porque muestra la parcelación familiar. Generalmente en las parcelaciones de las familias son hereditarias, es decir, que una familia ha tenido dos hijos, la parcela que tiene esa familia, el papá lo divide en dos y así sucesivamente, hasta tal punto que muchas veces ya no llega a que dejarle nada a qué sé yo, a la tercera o cuarta generación. Sin embargo, también a partir de esta parcelación familiar, como es muy que corresponde solamente al núcleo familiar, también este cuadro nos indica una relación existente entre el número de las familias y el área del terreno que corresponde a cada hijo. Y también en todas las comunidades existen este tipo de parcelaciones familiares. Se trata de realizar un cuadro o de una matriz donde se anote el componente, por ejemplo, el bosque, si tiene los tacotales, si tiene pastizales, las plantas, qué tipo de cultivos, y tanto en la parte agrícola y la parte pecuaria. Y en las siguientes columnas se nota un área aproximada de esos lugares o de las manzanas que esta familia tiene o de los metros cuadrados, en nuestro caso, que podríamos aplicar, el número de familias que componen esa familia y también los tipos de cultivos y las características principales, ¿no? Y si por parte de nosotros tenemos alguna observación, por ejemplo, puede haber un pozo dentro de un núcleo familiar, dentro de un terreno que corresponde a una familia, y también una vertiente o puede haber riego que ellos utilicen, por ejemplo, podrían regar con mangueras, podrían regar con zanjas para producir los cultivos propios de ellos. Muy bien. En el rural, en el rápido, ¿cuáles herramientas adicionales se utilizan? ¿Quién podría responder eso que no haya respondido hasta ahora? Una herramienta que se utilice en el caso del rápido. ¿Alguien? En el rural rápido, ¿cuáles serían las herramientas utilizadas? Licenciada. Muy bien, Callejas. Las herramientas más importantes que yo he podido encontrar sobre el diagnóstico rural rápido es la triangulación. Esta se trata de una recopilación de datos que es a partir de diversas fuentes. Cuanto más esta información se repita, entonces es más probable que la información sea correcta. También hay otros datos que son los datos preexistentes. Esto está referido a los mapas y fotografías que pueden constituir material para la información preexistente. Muy bien. Linares. Quizá también puede ser las entrevistas con informantes clave, cuando buscamos una fuente de información que tiene más acceso a poder observar la organización familiar, la economía, la estructura política que puede existir. Entonces se basan en entrevistas a determinadas personas que representan o pueden ser más representativos a la comunidad. Muy bien. ¿Bustos? Licenciada, ¿puede ser las entrevistas semi-estructuradas, partiendo ya de una lista de preguntas, pero a la misma vez dejando que los comunarios se puedan extender y dejar el flujo de la conversación, ¿no? Para poder obtener más información sobre el área? Y también otro puede ser los estudios de casos y de historias dentro de la comunidad para... Esto nos va a ayudar a saber el perfil de la comunidad y nos va a permitir justamente analizar los problemas y cómo se han solucionado en el pasado. Patón.
Vargas. Muy bien. Arteaga. Dicen, ¿pueden ser los calendarios estacionales? También se utilizan algunas metodologías participativas. A ver, un calendario estacional. Para ayudar a los productores para sus siembras. Muy bien, entonces lo que hemos visto es que dentro de lo que es el proceso de diagnóstico existen una gran cantidad de herramientas para poder identificar los problemas, las necesidades, las características de lo que es la actividad productiva en una región, en un lugar. Y esto nos va a permitir tener una foto de lo que es la situación al momento en que nosotros queremos establecer un proyecto, una política o resolver un problema. Licenciada. Sí. Sí, no sé si sería una desventaja, pero considerando la situación en la que nosotros mismos, nuestro ámbito actual, pienso que el idioma es muy importante tomar en cuenta para hacer el diagnóstico, ya sea el directo, o mejor dicho, el rápido o el participativo, porque si nosotros vamos a una comunidad y tratamos de levantar o obtener información y no conocemos el idioma, porque muchos de ellos son personas que hablan el idioma nativo, ya sea aymara, quechua, y si nosotros no conocemos ese idioma, yo pienso que se nos puede dificultar bastante. No sé si podríamos considerarlo como una desventaja. Bueno, yo lo considero como una desventaja. Una barrera, sí, una dificultad para nosotros. Para nosotros. Para llegar a tener una información al 100%, porque no siempre ellos van a saber hablar el español o tal vez comprendernos. Sí, vamos a acabar ahora y comenzamos en un minuto, ¿ya? Se venció el tiempo. Está bien, Lisa. Es para poder tener información y poder realizar propuestas, ¿no? En las diferentes metodologías que se han identificado, por ejemplo, la evolución de los recursos, perdón, vamos a admitir a los que faltan, la evolución de los recursos, el uso de la tierra, las necesidades familiares, lo que es la distribución del calendario de las actividades en el tiempo, las características físicas. También podemos encontrar instrumentos que nos permiten dividir el trabajo de hombres y mujeres, en fin, una amplia posibilidad de diferentes características que nos sirven de base, cada uno de estos, para poder mejorar o hacer propuestas, ¿no? Si, por ejemplo, vemos el primero que se habló de la evolución de los recursos, a partir de la evolución de los recursos podemos identificar el estado de los recursos y de ahí identificar cuáles tienen dificultades y cuáles no tienen dificultades y cuáles son las medidas que podríamos incorporar dentro de lo que significa la actividad para mejorar los recursos naturales. Entonces, cada una de estas metodologías, si ustedes se fijan, podemos, además de utilizarlas de diagnóstico, al ser la base, la podemos utilizar para hacer la propuesta. Lo interesante aquí es, primero habíamos dicho que somos facilitadores del proceso, donde nosotros vamos a tener que promover, ¿no? Que esto sea lo más claro posible, se entienda los instrumentos y la gente pueda expresar la mayor cantidad de información posible. Ahora, como decía Erika, es complicado el tema del idioma. Esto se puede salvar trabajando con técnicos que también hablen el idioma local y esto nos permita incorporar el mensaje y recuperar lo que son las opiniones. Ahora,
a lo largo del tiempo en el campo hay un gran manejo del idioma en español y no necesariamente vamos a tener muchas dificultades, aunque en el caso de las mujeres, muchas prefieren hablar en su propio idioma y muchos de los productores, porque esto facilita la expresión, lo que entienden por el tema de que estamos hablando en otro idioma. Es como si a nosotros nos hicieran una entrevista ahorita en inglés, de pronto para muchos de nosotros es mucho más fácil expresarnos en español. Eso se puede salvar teniendo técnicos especializados que puedan al llegar con el idioma a las comunidades. Bien, otro elemento importante es que después de haber visto todos los temas o los temas más, hay que priorizar. La comunidad es la que va a priorizar los temas que son más importantes para su problemática, ¿no? En términos del proyecto, la actividad que se vaya a realizar, porque el diagnóstico va a estar orientado a investigar los temas que están referidos a cierta temática. Entonces, en esa perspectiva, la comunidad va también a priorizar, y tienen que ser ellos quienes prioricen, porque de pronto no tendría sentido haber hecho todo un trabajo participativo para que sean terceros los que prioricen. Por otra parte, una vez priorizada, identificadas las necesidades y priorizado el tipo de proyecto, también se puede trabajar identificando los recursos. ¿Quién haría qué? Y esto es importante porque por lo general, cuando se hace un proyecto de arriba a abajo, es decir, desde el escritorio hacia la comunidad, lo que podemos tener es que las propuestas no incorporen a los productores. Sin embargo, cuando uno está en campo va a ver que hay muchas soluciones que pueden salir directamente de la comunidad y ser realizadas por la comunidad, y no solamente en términos de actividades, sino también de recursos y de uso de recursos. Entonces, tenemos que hacer que al finalizar, dentro de lo que significa el diagnóstico, se puede identificar la propuesta y también quiénes y cómo. Y como hemos visto, se puede hacer un mapa de actores, de diferentes actores que están en la comunidad apoyando, desde los actores de salud, de educación, productivos, en fin, y la comunidad que conoce a cada uno de ellos y sus características puede identificar quién puede apoyar. Y ahí también el rol del facilitador, que puede conocer otras instituciones, otras actividades que podrían colaborar, que podrían ayudar. Entonces, no sé si hay algo más que se quiera comentar sobre lo que es el diagnóstico, en las características que hemos visto y en el diagnóstico rural participativo y el rápido. Tiene la palabra. Licen. Adelante. Sí, una de las características principales que me ha llamado más la atención ha sido que este diagnóstico impulsa hacia un cambio de los roles tradicionales que existe dentro de la comunidad, y que también por parte de nosotros como investigadores, porque ambos participan en determinar cuáles van a ser las características principales que va a llevar a obtener algún proyecto que se vaya a implementar, pero también esto conlleva, pienso yo, a un mito sobre muchas veces llegan personas de alguna institución, y las personas que viven en la comunidad piensan que automáticamente va a haber mejora o va a ser muy rápida, digamos, la acción que nosotros les estamos diciendo que se va a implementar en el lugar. Sin embargo, muchas veces no llega a cumplirse, ¿no? Y eso se ve en muchas comunidades, más que todo en los textos de desarrollo productivo, de desarrollo rural, que hablan sobre la participación comunitaria. Sin embargo, quizás, no estoy muy segura, pero quizás podamos infringir en eso de prometer cosas sobre cambios que va a existir en la comunidad sin que se cumplan, ya sea a corto o largo plazo. Pienso que en ese punto se tiene que tener una idea certera con las autoridades, porque las comunidades, existen autoridades quienes dirigen ese lugar y que cambian incluso año tras año, y que debemos coordinar con ellos y decirles que simplemente es un diagnóstico, o si de verdad estamos yendo con apoyo de alguna institución, indicarles cuáles van a ser los factores que van a cambiar a futuro y en qué tiempo específicamente. Eso debería decir. Sí, este es un elemento importante y bien que lo has tocado, Eric.
el tema de las expectativas. Una intervención de cualquier área, de cualquier sector, ya sea pública, sea privada, genera una suerte de expectativas en los productores, ¿no? Es lo mismo que si vinieran aquí a nuestro barrio y viniera un grupo y nos hiciera identificar nuestra problemática, nosotros tendríamos bastantes expectativas. Entonces, otro elemento importante del facilitador es poder establecer, rayar la cancha al comenzar y decir, esta actividad está orientada a A, B, C, D, y estas son las expectativas, las posibilidades que podemos tener, y consultar cuáles son las expectativas. Cuando ustedes estén en campo, en proyectos, en reuniones, cuando ya estén en la actividad profesional, van a ver que hasta en los mismos talleres que se realizan de manera profesional, muchos lo que establecen al comenzar la reunión es las expectativas. Las expectativas de los participantes para saber qué está esperando cada participante de la reunión, el taller, y en este caso sería del diagnóstico, y poder cerrar y decir, bueno, este es el alcance, este es el tope, ¿no? Entonces, de pronto, si vamos a hacer un proyecto, decir, este proyecto se va a articular a este punto, a estos elementos, pero sin embargo, habiendo hecho el diagnóstico, se puede trabajar en buscar otras posibilidades, o en un segundo momento, en un tercer momento, para tratar de resolver todo. Porque recuerden que si pensamos en las características nacionales, si bien hemos avanzado mucho en términos de muchos elementos vinculados a lo que es servicios básicos y demás, todavía nos falta un camino largo por recorrer para mejorar la calidad de vida y las condiciones de producción de muchas regiones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que son las expectativas. Otro elemento que hay que considerar es el tema de las percepciones. Nosotros tuvimos alguna experiencia alguna vez donde dividimos a los grupos de diferente forma. Solo grupos de mujeres, solo grupos de hombres, solo grupos de dirigentes, y en el caso en que esa época trabajábamos, era también programa para niños y jóvenes, niños, por un lado, niñas, adolescentes, mujeres, adolescentes, hombres, separados en diferentes grupos. Y se va a observar que las perspectivas de cada grupo son diferentes, de cómo analizan un elemento, pero además cuáles son las posibles soluciones. Entonces ahí, adicionalmente, se tiene que hacer, habiendo hecho un análisis por separado, tener una reunión conjunta, una asamblea, una reunión general, para establecer las percepciones de los diferentes actores y también lo que son las priorizaciones en conjunto, porque el dirigente va a priorizar una cosa, los hombres otra cosa, las mujeres otra cosa, desde la perspectiva y el rol que ocupan dentro de lo que significa la actividad productiva. Entonces, eso es importante también hacer un análisis de género y también de grupos etarios por edades, en el caso que necesitemos información para diferenciar necesidades, problemáticas y soluciones y también expectativas. ¿Algún otro comentario más? Licenciada, ¿Sí? Bueno, creo que en ambos diagnósticos estamos yendo como facilitadores, ¿no? Y algo importante que se menciona es que no debemos pretender saber más que los que viven en la comunidad o en el área de estudio. Y eso creo que con usted lo habíamos visto en las primeras clases, ¿no? Y me parece bastante interesante y sobre todo es ir a escuchar a los que viven dentro de la comunidad o del área de estudio y aprender más de ellos. Exactamente, esa es otra lección importante para nosotros cuando estemos en campo, sobre todo nosotros los agrícolas, bueno, también los que estén con microempresarios, los que estén con mineros, en realidad con todos los actores, porque nosotros somos en realidad facilitadores y además aprendemos mucho y también podemos enseñar algo, pero no somos los que tenemos todas las preguntas y todas las respuestas, ¿no? Nuestro rol es horizontal. Hace mucho tiempo era una posición vertical, hasta desde los agrónomos, ¿no? Los agrónomos iban como si tuvieran las respuestas y las técnicas, las mejores técnicas, y cuando uno va a campo, y les va a pasar a ustedes mucho, es que el productor dice, pero ¿qué más puede enseñarme si yo sé? Porque él conoce su medio, sabe la actividad productiva. Entonces, eso es recordar, una visión horizontal, de aprender, una construcción conjunta. Cada uno aporta desde lo que sabe, y en el caso del diagnóstico es más un rol facilitador, en la planificación también, cuando hablamos de planificación participativa, facilitador. Ahora, otro elemento importante a considerar es la sistematización de la información, ¿no?
hay que buscar instrumentos y metodologías que nos permitan sistematizar. ¿Qué significa sistematizar? Después de haber realizado todas estas metodologías, haber incorporado una gran cantidad de metodologías, hay que construir el resultado final. Y ahí hay que ser lo más fieles a la realidad e incorporar todos los elementos. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bien, entonces, con esto estaríamos acabando lo que es los temas que hemos visto a lo largo del semestre. Espero que para el día miércoles 18, que es el examen final que incorpora todo lo avanzado desde el primer día hasta el día de hoy, incorporando esta temática de lo que es el diagnóstico participativo y el diagnóstico rural rápido, podamos contar con su suficiente tiempo para que puedan estudiar y dar el examen en la perspectiva de que estaríamos concluyendo ya las clases. Hemos visto desde las características generales, hemos incorporado elementos no solamente de economía, sino también algo de sociología para poder caracterizar el sector productivo. Hemos visto toda la parte que está vinculada a lo que es el análisis económico, la política económica, la planificación y las características del sector agrícola en Bolivia para poder tener una información general. Obviamente, esta es una suerte de introducción que ha llevado algunos meses, pero para profundizar el tiempo no es suficiente un semestre, pero nos permite tener ya una visión de lo que es el sector agrícola y cuál va a ser la perspectiva de trabajo cuando estemos nosotros en campo, ¿no? Entonces, recomendarles que estudien, todos tienen las notas, ahora voy a evaluar los trabajos y voy a evaluar también la participación de hoy y estaríamos viéndonos el día miércoles a las 8:30 para lo que es el examen final. ¿Alguna pregunta, comentario? Licenciada. Adelante, Lorena. Bueno, considerando que vamos a dar el examen de todo el avanzado, no sé si habría la posibilidad de que nos pueda dar un poco más de tiempo para el examen. En realidad, yo creo que considerando los cronogramas, si lo postergamos, vamos a tener que pensar en un tiempo más largo y se nos va a cargar la información. No me refiero a postergarlo, sino me refiero al tiempo del examen. Ya, vamos a evaluar entonces eso. ¿Cuál es la limitación que tenemos en el tiempo del examen? Es que cuando dimos el primer parcial, todos se consultaron en sus computadoras, recuerden, y presentaron información que no se había dado en clases. La respuesta fue casi general y todo el mundo dio esa misma respuesta. Entonces, hay que equilibrar las posibilidades de que incorporen sus conocimientos o que incorporen, empiecen a hacer investigación rápida para responder las preguntas. Pero vamos a evaluar eso, vamos a evaluar el tiempo. ¿Algún otro comentario? Bien, entonces, agradecer a todos el tiempo en este semestre porque hemos trabajado de manera coordinada, no hemos fallado un solo día, una sola clase. No ha sido simple para ustedes porque no es, los horarios a veces son un poco complejos, o sobre todo los nocturnos, pero creo que esperemos un buen resultado con el examen final. Voy a, el día miércoles, minutos antes del examen, les voy a mandar la información de cuál va a ser la metodología para tomar el examen. Está bien, Lisa. Está bien, Lisa. Muy bien. Listo, entonces nos vemos el día miércoles y que tengan un buen fin de semana. Gracias, Licia. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.